El tarot es una baraja de 78 cartas, conformada por 22 arcanos mayores, los cuales simbolizan los arquetipos del mundo, que tienen un vasto significado y diferentes interpretaciones, y por 56 arcanos menores, que son aquellas cartas que simbolizan cosas más particulares. El tarot se emplea para la adivinación, la meditación, en la práctica de la magia ritual, además de servir como un agente psicoterapéutico en el análisis y consejos psicológicos. Su manera de actuar simplemente es a través de nuestras propias capacidades, como si nuestra mente y espíritu sea la energía poderosa que debe pasar por los filtros precisos que son el simbolismo de las cartas, para darnos las vicisitudes, los acontecimientos correctos y la información oculta que se busca. La cartomancia puede ser aplicada y utilizada por cualquiera que pueda utilizar cierta intuición, que al menos tenga cierta noción sobre la conexión que se tiene con el mundo, pero siempre brillará más en las manos de un verdadero adepto. No entraremos en su origen, puesto que aún podrían quedar ambigüedades sobre eso, ni tampoco sobre otras opiniones populares. Se tomará todo como en la magia ritual se hace, y en su simbolismo. Primero hablaremos sobre el significado de cada uno de los arcanos mayores, ya que estos son los más importantes y representan la vida del hombre como tal, su paso a través de las etapas evolutivas en el mundo. Pensaremos además que la carta antecesora a la que comete es lo que ha sido superado, la siguiente a esta es lo que está por encima de ella, su exilio. En un orden sería la anterior y siguiente su exilio, pero a la vez la siguiente es la exaltación de la anterior, como la siguiente prueba y lo que está por encima de ese arquetipo. Un ejemplo es la carta de la muerte, la número 13, que se encuentra por encima de todas las cartas anteriores que pueda representar al hombre como tal, obrando en el mundo material. Esto porque todo lo vivo deberá morir en algún momento y transgredir de su estado evolutivo actual. Carta número 0. El loco. Representa un camino no transitado, el abandono de lo que creemos y de las cosas, para adentrarnos a lo desconocido, el tiempo y el espacio, combinando la mayor sabiduría con una gran locura e insensatez. La locura, la irreflexión, el poder para salir de todo lo establecido y el reinicio del ser, y en su visión más espiritual u oculta, es el reflejo del inicio de un todo, como la antítesis a lo espiritual, pero teniendo la semilla de todo lo que fue. El lienzo del mundo representa al espíritu como tal. Carta número 1. El mago. Esta carta tiende a las cosas intelectuales y al ingenio, nuestro espíritu dotado de creatividad y genialidad innata. Representa al espíritu dotado de iniciativa y a la voluntad personal. Nos habla del poder absoluto, el ideal de que todo está en tus manos y de que todas las posibilidades existen, además de ser el yo mismo quien crea aquellas posibilidades. Representa además al pluricosmo, es la fractura de la superfuerza inicial, literalmente representando al mago y a su digna naturaleza que lo puede todo, al hombre adepto que conocedor y capaz de todo. Es el dominio de lo real referido al control de los acontecimientos. Carta número 2. La sacerdotisa. Relacionada con el aprendizaje y la objetividad, nos habla sobre la razón y el sentido común, sobre la naturaleza del mundo de las cosas. Representa al espíritu dotado del conocimiento secreto y de la sabiduría oculta, a la antesala del conocimiento secreto, que es una iniciación mística. El universo material y el universo antimaterial es el aprendizaje que se obtuvo a raíz del deseo de aprender y de conocimientos. Por supuesto, representaría a la brujería en su estado de creación y la magnificencia de las mujeres en la magia, así como la carta del mago representa al hombre como tal, la carta de la sacerdotisa representa a la mujer. Carta número 3. La emperatriz.
Esta carta representa la fertilidad, la creación a través de la unión de las dos fuerzas, positiva y negativa, a través de sí misma. Representa el espíritu dotado de la fertilidad creadora, como resultado de la intuición. También nos habla de la madre de todas las cosas, del primer número real de la doctrina pitagórica. El 3, por ser el primero, capaz de manifestarse físicamente con la formación geométrica del triángulo. Es a su vez representante de la fuerza femenina y el poder sexual femenino, como la reina de muchas culturas, además de la tríada santa que se logra encontrar en muchas culturas religiones. Podría representar los ciclos naturales y el tiempo, sin llegar a obtener el significado cambiante y renovador de la muerte. Carta número 4. El emperador. Esta carta representa los ciclos eternos y completos del mundo, la solidez, la inteligencia, la magnificencia y la autoridad. Nos habla de la cuaternidad, que comienza desde el mago y termina en el emperador, completando el ciclo y la realidad natural del mundo. Representa al espíritu dotado de control, de autoridad, mediante la inteligencia. Son las paredes y naturalezas que rige al mundo englobándolo en sí mismo. Carta número 5. El Papa o el Sumo Sacerdote nos habla del ritualismo, del magnetismo y de las cosas sagradas e ideas que nos rigen a través de nuestra susceptibilidad hacia las cosas abstractas y o espirituales. Representa al espíritu dotado de ideología y de disciplina. Carta número 6. Los enamorados. Representa el equilibrio entre dos fuerzas, la elección-decisión, el amor tradicional, los impulsos naturales y el deber como tal. Representa el espíritu dotado de equilibrio y unificación tras la prueba superada. El número 6 es un número cabalístico, representa el tiempo que le tardó a Dios en crear todo el mundo, simbolizando el buen camino por transitar, la decisión correcta y el acuerdo que existe entre nosotros como hombres y mujeres, dotado de un espíritu para con el mundo y para con Dios, siendo cada uno una decisión la cual hemos de tomar. Por ejemplo, la mujer más joven y rubia, el deseo, el mundo, y la mujer más anciana, el amor romántico e intelectual, el Dios del mundo. Por eso el número 666 no representa nada malvado, incluso podría interpretarse como la elección por los caminos correctos, el hombre perfecto. Carta número 7. El carro. Esta carta representa el control de la mente humana sobre las pasiones y los instintos animales, el yo superior sobre los egos y agregados psicológicos. Representa el espíritu dotado de dominio, de triunfo y de la capacidad para luchar. Nos habla del verdadero significado de la guerra y las luchas, pues esta carta es representativa de aquello, como la lucha constante por la dominación del bien superior sobre lo retorcido que no tiene propósito. Es la lucha contra los enemigos y fuerzas superiores, contra los obstáculos y más internamente contra los defectos del individuo. Carta número 8. La justicia. Esta carta nos habla de la justicia, tanto la hecha por los hombres como la justicia divina que a todos nos llega, la verdad, el equilibrio, la ley de causa y efecto, lo equitativo, el hermetismo en ciertos aspectos, las leyes cómicas y naturales. Representa el espíritu dotado de equilibrio en su obrar y vivir. Nos habla de la justicia que es imparcial entre todas las cosas, la verdadera justicia y leyes que rigen tanto en la cuaternidad mundana, véase al emperador, y la cuaternidad espiritual hasta la carta de la justicia. Carta número 9. El ermitaño. Representa la introspección, la búsqueda en solitario, el autoconocimiento nuestro y de las cosas, la meditación, el aislamiento para encontrar nuestro verdadero ser y reflexionar sobre lo aprendido. Representa al espíritu dotado de guía y de reflexión.
Desde aquí en adelante comienzan las cartas representantes de cualidades, del mundo incorporal, de fuerzas puramente extrafísicas, habiendo dado una alusión a conjuntos más esotéricos, más espirituales y sutiles, dejando tras de sí el inicio del hombre el mundo, desde el loco representado por la carta número 0 o en su defecto la 21, al tratar de volver a la causalidad innata del aventurismo, el origen del espíritu, terminando en la carta número 9, o en su defecto en la número 11. Carta número 10. La rueda de la fortuna. Como su nombre lo indica, esta carta nos habla del vaivén de la vida, de la riqueza, de la fortuna, del destino y del karma. Nos habla sobre los estados y posesiones que se nos son dados por mérito propio, recíprocos a nuestras acciones, a nuestra voluntad, destino y karma propio. Representa al espíritu dotado de un destino al cual enfrentarse. Lo que damos será lo que recibimos, como si de arte de magia se tratara, como una suerte tal cual se cree. Puede llegar a simbolizar la rueda constante de acciones y consecuencias a las cuales estamos atados, un sinfín de resultados, de un progreso, de una decadencia y finalmente de una riqueza. Carta número 11. La fuerza. Representa el valor, la fuerza, la convicción, la fe y la determinación. Aquella voluntad invencible que nos envuelve cuando nos hacemos con una voluntad y confianza que nos permite luchar, la que se antepone a cualquier problema y nos permite encauzarlo y solucionarlo. La magia en su estado más puro, de fe y determinación. El primero de los números maestros, el iniciante y fuente de poder, representa al espíritu dotado de eternidad, capaz de vencer todos los obstáculos y resistencias. Carta número 12. El colgado. Esta carta nos habla de un suspenso, de una transición, del autosacrificio y la paciencia ante las adversidades. Nos habla de la prueba que hacemos ante la vida, ante las circunstancias, con tal de conseguir lo que desea o volver a un equilibrio. Representa al espíritu dotado de renuncia y sacrificio, una manera de sacrificio por un bien mayor, u objetivo en concreto, probando nuestra resistencia como eje, siendo eso algo que está por encima de imponer nuestra voluntad. Cuando sacrificamos ante la vida, nos damos cuenta de que estamos por encima del mundo terrenal. Su número representa la primera iniciación de las cosas, un número perfecto en su esoterismo. Son aquellas pruebas que debemos soportar, en donde se nos prueba de qué estamos hechos y a nuestro espíritu también para llegar a la iluminación. Carta número 13. La muerte. Representa los cambios, las transformaciones y la muerte, vista de todas las maneras posibles. Muerte psíquica, física o espiritual, cortando los brotes marchitos de lo que está estancado, dando lugar a un cambio o transformación. Nos habla sobre la muerte, de la cual nadie se escapa, pues todo lo vivo un día morirá. A su vez, todo debe pasar por un cambio para rehacerse espiritualmente, para que el mismo ser no se quede atrapado y recuerde que todo ha sido una experiencia que lentamente lo unificará, como un rompecabezas hasta ser y saber que es todo, que es parte de Dios y es Dios, representa al espíritu dotado de transformación. Carta número 14. La templanza. Como su nombre indica, esta carta nos habla sobre la moderación, el temple de todos los ámbitos de la vida que se podrían descarrilarse, la armonía y la paciencia, el autodominio, el autocontrol, las virtudes. Nos habla de los ciclos evolutivos y existenciales, representa al espíritu dotado de dominio sobre sí mismo. Es también una carta que nos explica las virtudes divinas adjuntas con la humildad del ser, de la regeneración y del conocimiento. Aquí se encuentran representados aquellos ángeles dotados de virtudes, y todo lo representativo de ello, los valores nobles, representan también el tiempo, el presente, nuestra mente consciente. Carta número 15. El diablo.
Esta carta representa la esclavitud existente en nuestras vidas, pues aquel que tiene tantas ataduras y tantos vicios posee muchos amos. Nos habla también de la malevolencia, como caos e incomprensión sobre nosotros mismos. Es aquel lado que tratamos de oponernos, pero que realmente es una prueba para nuestro ser espiritual. También nos habla de autodestrucción, poder y experiencias sobrenaturales, lo innatural, la violencia y el dominio por la fuerza. Representa al espíritu siendo dominado por las influencias externas e internas, o sea, el espíritu siendo dominado. Normalmente esta carta representa al humano, siendo dominado y atado por las influencias materiales, por los vicios y deseos que encuentra en el mundo. Es como el opuesto y antagonista del mago, que tiende a dejarse llevar hacia el lado del mal. Es la persona encadenada al mundo material, incapaz de evolucionar espiritualmente. Nos habla del mundo oculto, los seres e influencias que lo gobiernan. Carta número 16. La torre. Representa la destrucción, las fuerzas que influyen en los problemas y replanteamientos de toda índole. Cuando algo que existe ya no puede seguir igual, el caos, la catástrofe, la caída de lo que hemos logrado, al erguirlo sobre cimientos débiles, nos obliga a reflexionar cuando algo debe cambiar. Es de las cartas más potentes, al ser una fuerza que por bien o mal atraviesa nuestras vidas. Representa el espíritu frente a la destrucción. La única posibilidad de extirpar el mal pensamiento es a través del rayo divino de un cambio terrible que nos haga ver la torre de ego que hemos creado. También es conocida como la casa o la mansión de Dios. Una de esas razones es que Dios lo puede todo, como fuerza de destrucción imparable. La otra razón es que un mago adepto iniciado puede llegar a ser mandado a la mansión de Dios, motivo por el cual debe cambiar algo en sí mismo. Por fuerza mayor, recuerden que estas cartas representan algo significativamente importante en planos espirituales, de manera mental y más sutil. Esta carta, en su defecto, representa las 7 de las primeras 10 cartas, mirándola en su lado más positivo. Esta carta nos quiere transmitir la fuerza divina que nos impulsan al salir de nuestra comodidad, de nuestras potestades y malos hábitos, para vivir en el mundo real, en el exterior y enfrentarlo para poder crecer y evolucionar espiritualmente. Carta número 17. La estrella. Esta carta representa la fe, la esperanza, las perspectivas brillantes, ya sean como un faro de luz en el momento oscuro de nuestras vidas, así como las nuevas ideas inspiradoras. Nos habla de la espiritualidad, de los buenos valores mentales y emocionales, de los planetas, de los ciclos naturales, del nuevo ciclo, del nacimiento, como maravilla espiritual y creadora. Es representante de la fe que debemos depositar en el poder interior que poseemos, en el poder que rige al universo. Representa al espíritu dotado de fe y de maravillosas oportunidades. Es una de las cartas más positivas de las que podemos analizar y encontrarnos. Carta número 18. La luna. Representa un estado de confusión y de oscuridad del que deberá salir. Las influencias del pasado, de nuestro lado oscuro, de las vicisitudes que nos pueden envolver. Es la carta que representa el engaño y el miedo, especialmente el que debemos vencer para salir de ese estado de tinieblas. Representa al espíritu inspirado y a la vez el dolor que aqueja al espíritu. Nos habla de la bipolaridad constante y el miedo, todo lo oculto que es el mundo astral, nuestras incongruencias y egoísmos. También es una carta que nos impulsa y nos recuerda sobre aquellas cosas que secretamente son la razón de nuestras quejas, a que las superemos y extirpemos a pesar del miedo. Carta número 19. El Sol. Representa el éxito, la claridad y generosidad de una situación que nos llena de alegría, el equilibrio, la perfección. Es la bondad y las energías positivas que rodean a todos aquellos por los que sentimos amor. Nos habla del amor en su sentido más puro, de confraternidad y del entendimiento. Representa la paz del espíritu. Nos habla también de la empatía, del espíritu elevado, de la fuerza positiva que lo puede todo, que lo ilumina todo y que está por encima del egoísmo del hombre adulto.
Es la carta que representa la amistad, la felicidad. Está asociada con la entidad atómica y cósmica sin encontrar aún el asiento del alma, la eternidad, la verdadera alma divina, un espíritu solar que nos espera en un mundo diferente, cuando sea el momento en que nuestra alma humana conecte con ese yo nuestro. Por eso es también la carta que representa a los alquimistas en su estado de exaltación y purificación. Es el oro de los alquimistas, la unión entre su alma y espíritu con su ser viviente. Carta número 20. El juicio. La carta representa el juicio final, más o menos como se lo conoce. Representa la expiación, el resultado de lo que siembras y lo que cosecharás. Nos habla de cosas puramente espirituales. Poco tiene que ver con el mundo material, exceptuando los juicios y la posibilidad de encontrarnos ante la opinión de los demás. Representa al espíritu dotado de conciencia cósmica. También representa la diferencia entre lo mundano y lo espiritual, la necesidad de una renovación, de un cambio, de aclarar las situaciones. Es la comprensión de la existencia, lo relativo y lo absoluto, la comprensión sobre el mundo, el entendimiento avanzado y espiritual, la excomulgación de nuestros defectos, de nuestros pecados y la retribución de los mismos, como un destino de lo que nos toca. También representa la verdad y el juicio divino, angelical, que no discriminará de nadie. Carta número 21. El mundo. Esta carta representa la perfección, el triunfo, el éxito, ya sea en el mundo material como en el espiritual. Es la fusión entre la energía creadora, la propia creación y el espíritu en su totalidad. Representa el espíritu que ha dejado atrás el mundo material para convertirse en un ser supremo. Nos habla de los 4 elementos de las naturalezas armónicas y divinas que por fin nos prestan atención, al haber evolucionado más allá de las ataduras del mundo material, hacia una liberación. Los 4 elementos junto con el espíritu humano, siendo una representación del pentagrama y de todo símbolo de poder. Ese es el significado del camino de la liberación, de la vida eterna y de la evolución espiritual, el humano en perfección.